día, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Quiero saludarte en esta mañana, deseándote que tengas un día bendecido. Sí, le damos gracias a papá por un día más de vida, por la salud, por nuestro hogar, por nuestra familia. Eso es lo que a papá le agrada, ¿no? Que más allá de todo le demos gracias, ¿sí? Que vivamos una vida en acción de gracias, ¿sí? Para darle gloria a Él, ¿sí? Él es merecedor de todo. Él nos ha dado todo lo que tenemos, ¿sí? Y sabemos muy bien que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que nada, quiero saludarte y en esta mañana alentarte, como siempre. Yo sé que de este lado uno te alienta a ti y vos del otro lado nos alentás a nosotros, ¿sí? Y así es, ¿sí? Entre todos nos levantamos, entre todos nos vamos ayudando en estos tiempos, ¿sí? Así que quiero saludarte, saludar a todos los que están mirando, aquellos que van a mirar después, ¿sí? A todos mis hermanos de Casa Restauración, a toda mi familia y a todos aquellos que están mirando por primera vez, aquellos que no pertenecen también a este ministerio, aquellos que nunca han escuchado de Dios y hoy por esta situación que estamos pasando, por esta necesidad de buscar algo que nos llene, algo que de paz, estás enganchado en este canal, ¿no? En el canal de YouTube y en la página, ¿sí? Buscando esa paz, ¿sí? Buscando algo para que nos renueve, ¿sí? Así que Dios te bendiga también a vos, a tu vida, a tu familia. Así que bueno, queríamos compartir hoy una palabra de Dios. Y a este título, a esta mini prédica, a esta meditación, ¿sí? La trinchera, ¿sí? Sabemos que la trinchera es una estrategia de guerra, ¿sí? Aquellos que han visto películas de guerra, yo soy un soldado frustrado, ¿sí? Yo soy un soldado frustrado, siempre me gusta hablar sobre las guerras y desde que empecé a conocer la Biblia, empecé a leer la Biblia, empecé a ver tantas historias de guerra que me apasionan, ¿sí? Y bueno, digo por qué fui y soy un soldado frustrado, porque de chiquito fui a una escuela de la Armada, ¿sí? Estuve solamente 15 días porque no lo soporté, ¿sí? No lo soporté, no pude seguir, ¿sí? Tenía solo 12 años y ya a esa corta edad ya me enseñaban estrategias de guerra y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Ellos me iban instruyendo en esa dirección. Pero siempre me ha quedado eso en mi corazón, ¿sí? Así que bueno, hoy a esta meditación, ¿sí? Le puse la trinchera, ¿sí? Y Dios en esta semana y en todos estos días que estamos pasando de cuarentena, ¿sí? Mi corazón, ministrando mi vida en esta dirección, ¿sí? Que tengo que buscarlo a Dios de esa manera, ¿sí? En la trinchera, en ese cuarto de guerra, como muchos le dicen, ¿sí? Cuarto de guerra, ahí en lo íntimo, ahí en nuestra habitación. Y Dios me mostraba algo cuando me vino esto a mi corazón de la trinchera, ¿sí? Cuando un soldado, ¿sí? No sé, a ver, todos hemos visto películas de guerra, ¿sí? Podemos ver que en la trinchera hay a veces que son varios y a veces que hay uno solo, ¿sí? Hacen un pozo y ahí están para dar su vida, cuidarse y para después enfrentar al enemigo. No es una estrategia, ¿sí? De guerra. Pero Dios primeramente me mostraba esto, ¿sí? Que antes de pelear contra solos, ¿sí? A mí me vino esta imagen, una trinchera y uno solo, no varios, sino uno solo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, en este tiempo que estamos pasando, que no estamos congregando, ¿sí? Si no hablaríamos de una trinchera más grande, pero en este tiempo que estamos en casa, que estamos en cuarentena, ¿sí? Amén de la familia, a mí me venía esta imagen de cada uno en su trinchera, ¿sí? O sea, vos ahí que estás en tu casa, aunque sean 2, 3, 4, 5, 6, en tu trinchera estás vos y el Señor.
¿sí? En ese cuarto de guerra. Entonces, Dios me traía esta imagen a mi corazón, ¿sí? Yo solo en esa trinchera. Pero antes de pelear en contra del enemigo, ¿sí? Se juegan un montón de cosas, ¿no? Vamos a imaginar, vamos a usar un poco la imaginación en una película de guerra, ¿sí? O no, algo que hemos visto, alguna historia, algún libro que hemos leído de guerra, de batalla, ¿sí? Entonces, usemos nuestra imaginación que antes de pelear contra el enemigo, ¿sí? El soldado primeramente está solo, pero me venía esto en mi corazón, que primeramente tenés que pelear con tus miedos, inseguridades, con aquellos que tenés, el armamento que tenés, el armamento que no tenés, las dudas, las incertidumbres, y así tantas cosas que uno tiene para pelear primeramente en contra de uno, ¿sí? Primeramente, así Pablo en la palabra dice, ¿no? Le dijo a Timoteo, Timoteo, primeramente cuídate de ti mismo, ¿sí? Porque a veces creemos que el ataque viene desde afuera, o es contra el hermano, o es contra el familiar, contra mi hermanito, contra mi jefe de trabajo, y así sucesivamente. Creemos que es así, pero, y es así en realidad, sí, porque la vida es así, pero primeramente soy yo, ¿sí? Primeramente soy yo que tengo que pelear contra mí mismo, ¿sí? Y esto me venía a mi corazón, ¿sí? Muchas veces tenemos que pelear en contra de nuestra soberbia, en contra de nuestro ego, nuestra vanagloria, en contra de nuestras inseguridades, en contra de tantas cosas, miedos, costumbres, formas, diseños, tantas cosas que creemos que nosotros tenemos la verdad, ¿sí? No sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado muchas veces y es algo que sigo peleando constantemente. Constantemente voy a ese lugar de trinchera, a ese cuarto de guerra, para pelear en contra de mí mismo. ¿Sí? Hoy no quiero hablarte de un enemigo afuera, sino el enemigo adentro. ¿Sí? El enemigo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Muchas veces es fácil y también es una estrategia del enemigo, de Satanás, que siempre miremos que tenemos que estar constantemente peleando contra el otro, ¿sí? El otro esto, el otro lo otro, y muchas veces es más fácil ver los defectos del otro, ¿sí? Que los nuestros. Una vez hicimos una prueba con los jóvenes y le preguntábamos qué virtudes tiene el otro y qué defectos. Y mayormente uno ve más los defectos que las virtudes, ¿sí? Pero esto quiero que hoy lo llevemos a nuestra vida, así que hoy esto sea una prédica individual. Primeramente para mí, te vuelvo a repetir, en esta semana y en este tiempo, Dios está hablando a mi corazón, a mi vida, ¿sí? Que yo tengo que dejar esto, que tengo que dejar lo otro. Entonces, si yo estoy en esa trinchera, volvamos a nuestra imaginación, dejemos volar nuestra imaginación en este momento, ¿sí? Estamos en una trinchera, ahí donde estás. Ahí donde estás, que estás sentado, que estás parado, que estás acostado mirando este video, que estás mirando esta meditación, ¿sí? Imagínate que estás en una trinchera, ¿sí? Imagínate por un momento que estás en ese pozo, pero que estás solo, que tenés armamentos, que tenés un uniforme, que tenés agua, que tenés comida, ¿sí? Que todo tiene un tiempo, ¿sí? Porque las armas no pueden, no pueden servir para un determinado tiempo, ¿sí? Tenemos una determinada cantidad de todo, ¿sí? Pero entonces usemos nuestra imaginación, que todo eso se puede acabar, ¿sí? Que se puede acabar. Y cuando eso se empieza a acabar, a terminar, empezamos a entrar en una desesperación, ¿sí? Que nos puede venir miedos, temores, ¿sí? O hasta muchas veces puede ser al revés, ¿sí? Sigamos imaginando que estamos en ese pozo y nos creemos así como un Rambo, ¿no? Que todo lo podemos, ¿sí? Que yo solo lo puedo, que yo soy mucho más que los enemigos, que el otro, que los demás, y entramos en algo feo, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Entramos en algo feo. Por eso quiero hablarte de esta trinchera, que primeramente no es contra los demás, sino contra yo mismo, contra mi yo, ¿sí?
contra eso que tenemos en nuestro interior. Esto me hace recordar una anécdota de un abuelo que estaba hablando con su nieto, ¿sí? Con su nieto. No sé si alguna vez, sí, yo me imagino que sí, han hablado con un abuelo. Miren que los abuelos o los papás, ¿sí? Tienen mucha sabiduría, más los abuelos, porque el tiempo en la vida te va dando sabiduría, ¿sí? No sé, es hermoso y es re lindo hablar con un abuelo. Ya casi no lo recuerdo porque perdí a mis abuelos de chico, ¿sí? Pero siempre me gustaba escuchar sus anécdotas y sus historias. Entonces, esto es una historia de un abuelo que está hablando con su nieto, ¿sí? Y el abuelo siempre que hablaba con su nieto le decía que él estaba en guerra, que estaba en batalla, que estaba en lucha. Entonces el nieto le pregunta: ¿por qué, abuelo? ¿Por qué siempre que hablamos me decís que estás luchando, que estás en guerra y que estás en batalla? No te entiendo, porque estamos acá y yo no veo que hay una guerra, una batalla. Entonces el abuelo, sonriendo, le dice: lo que pasa es que esa guerra y esa batalla y esa lucha está en mi interior. Pero ¿cómo, abuelo?, le dice el nieto, sin entenderlo, ¿sí? No sé si te ha pasado alguna vez, pero viste que cuando somos niños todo preguntamos, ¿no? Todos preguntamos: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso pasa también en lo espiritual, ¿sí? Porque no entendemos también los tiempos de Dios y los planes de Dios. Entonces el nieto le dice: pero ¿cómo una guerra en tu interior, abuelo, si yo no veo que hay una guerra? Entonces otra vez el abuelo, con mucha sabiduría, le dice: sí, en mi interior hay un lobo y hay un cordero. Hay un lobo y hay un cordero. Y todos sabemos lo que representa un lobo y lo que representa un cordero, ¿sí? Entonces el nieto, con mucha incertidumbre, le dice: pero abuelito, ¿y quién gana esa batalla al final? Esa guerra que tienes en tu interior. Y el abuelo, una vez más sonriendo, y dice: eso depende, nieto, a quién alimente más. ¡Wow! Eso depende a quién alimente más, ¿sí? Esto está bueno que lo podamos llevar a nuestra vida, ¿no? Esa guerra que nosotros tenemos en nuestro interior va a ganar el que nosotros alimentemos más, ¿sí? O sea, cuando escuché esta anécdota me encantó, hizo un impacto en mi corazón. Dije: qué verdad, qué sabiduría, qué tremendo, como cuando uno lo lleva a nuestra vida espiritual, ¿sí? Todo depende a quién alimentemos más, a quién alimentemos más. Entonces cerramos paréntesis en esta anécdota y volvemos a la trinchera. Si yo estoy en ese lugar, ¿sí?, antes de pelear en contra de mis enemigos, que yo creo que son mis enemigos siempre los de afuera, ¿no? Pero tengo que pelear en mi interior, ¿sí?, en mi interior. Y esta anécdota, la enseñanza que me deja es que va a ganar a quien yo alimente más. Si yo alimento más al cordero o si alimento más al lobo, ¿sí? Si yo, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Por eso hablábamos de trinchera, de cuartos de guerra, ¿sí? O sea, es interesantísimo que nosotros podamos hoy poder entender esto, ¿no? Dice: Señor, dame esta revelación, dame la sabiduría, papá querido, para que pueda entender lo que me quieres decir, ¿sí? Durante toda la semana el Señor me hablaba y no lo podía entender, no podía entenderlo. Es algo sencillo, ¿sí? Tal vez esto se ha predicado un montón de veces, es un mensaje muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Hoy no es como un mensaje sobrenatural, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque todos los mensajes de acá de Casa Restauración son sencillos pero son poderosos. ¿Sabes por qué? Porque el poder está en la palabra de Dios, ¿sí? Yo puedo hablarte horas, ¿sí?, y eso va a ir a tu intelecto, como siempre digo, ¿sí? Pero la palabra de Dios va a entrar en tu corazón. Por eso lo importante que todo lo que estamos hablando hasta ahora, esta estrategia de la trinchera, esta anécdota, ¿sí?, lo podamos atesorar, ¿sí? Lo podamos atesorar para poder llevarlo a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Por eso te invito a que vayamos a la palabra de Dios, ¿sí?, a la palabra de Dios que está en Mateo 6:6. Hola, bendiciones, buen día, y vamos a la palabra de Dios, Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto,
te recompensará en público. Amén, amén. Gloria a Dios, ¿sí? Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, ¿sí? En mi corazón. Y quería dividirlo en tres puntos, ¿sí? El método y el resultado, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. El método que Dios nos da a través de esta palabra, el método, el proceso, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el método, acá Dios nos está dando una... que si nosotros entramos a nuestra habitación, en ese lugar secreto donde habita, ¿sí? El Dios de los secretos, Él nos va a recompensar en público. Nosotros tenemos que tener ese tiempo de oración. Dios me viene hablando mucho sobre la oración, ¿sí? Por eso decía que es un mensaje sencillo, porque se habla mucho sobre la oración, ¿sí? Pero Dios me decía esto, que es importantísimo ir a los secretos, importantísimo tener nuestro tiempo de intimidad, nuestro tiempo solamente con Él, que vayamos a esa trinchera y que podamos estar todo el tiempo, porque en ese tiempo, cuando nosotros nos presentamos delante de aquel que es santo, 3 veces santo, ¿sí? Aquel que no tiene ninguna mancha, nos volvemos desnudos, ¿sí? Nos desnudamos delante de Él, ¿sí? Y nos empieza a mostrar todo, nos empieza a revelar todo, ¿sí? Nos empieza a mostrar todos los secretos que nosotros tenemos. Ojo, esto depende también de nosotros, ¿sí? Porque yo puedo ir al lugar íntimo solo a buscar o a pedir, pero Dios quiere que a dar, ¿sí? Que vayamos a escuchar, que tomemos ese tiempo de intimidad muchas veces en silencio, porque Él lo que quiere es llenarnos, ¿sí? Esto le pasaba al pueblo de Israel, ¿sí? Recuerdan la historia cuando diariamente Dios le daba el maná diario, ¿sí? Y dice que ese maná, el sol se derretía, ¿sí? Se quemaba, ¿sí? Da el indicio que todos los días tenemos que buscar ese maná. También nos da el indicio que tenemos que buscarlo en la mañana, en la madrugada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es ese tiempo donde no estamos tan distraídos, en ese tiempo donde no tenemos tantas tareas, donde no está toda la familia junto, ¿sí? Hoy que estamos en esta cuarentena, ¿sí? Es necesario que vayamos a ese cuarto de guerra, que vayamos a esa trinchera y que realmente nos rindamos delante de aquel que todo lo sabe, que no podemos esconder nada, ¿sí? Pero siempre que vayamos con ese corazón humillado, ¿sí? Con ese corazón rendido. Quiero compartirte esta palabra porque es algo que a mí en todo este tiempo es lo que me ha levantado, ¿sí? Lo que me ha levantado. Con esto yo no estoy queriendo decir, porque muchos por ahí se confunden, bueno, yo tomo esta palabra, tengo que ser dependiente de Dios y listo. No, ok. Nosotros es necesario también congregar, ¿sí? Acá estamos hablando de una oración contemplativa, ¿sí? Cuando nosotros vamos a lo secreto, a lo íntimo, eso se llama oración contemplativa, ¿sí? Contemplo la hermosura, la belleza de nuestro amado, contemplo su rostro, contemplo todos sus tiene para darme, pero primeramente entramos en un trato personal, ¿sí? Primeramente entramos en eso de rendirnos, pero después está obviamente el congregarse, que es sumamente importante, ¿sí? Pero muchos se agarran de esto y dicen, bueno, yo tengo que ser solamente dependiente de Dios. No. Todo es importante, ¿sí? Todo es importante, porque está la oración en comunión, ¿sí? En comunidad. Cuando nosotros nos juntamos con los hermanos y estamos con la comunidad, en comunión, ¿sí? Eso también es sumamente importante. Pero si nosotros entendemos la revelación de esta palabra, que si yo voy al lugar secreto, voy al lugar íntimo, ¿sí? Es como ir, a ver, todo lo que tiene en auto, que combustible diariamente. Entonces eso va a hacer que yo llegue el domingo o el viernes a la congregación con acción de gracia, ¿sí? Por eso es importante ir a lo secreto, ir a lo íntimo, que es lo que todos los días nos mantiene en pie, ¿sí? Porque mayormente no se congrega todos los días, y menos hoy,
que no estamos congregando. Entonces, si nosotros hasta hoy no entendimos lo importante que es lo secreto, lo íntimo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, porque hoy no estamos congregando, entonces no dependemos de una congregación, no dependemos de un pastor, no dependemos de los líderes, sino dependemos obviamente de Dios. Pero siempre buscando ese equilibrio, ¿sí? Siempre buscando ese equilibrio de parte de Dios, ¿sí? Si yo tengo esa revelación, yo sé que es necesario que vaya a lo íntimo y a lo secreto para pasar este tiempo, ¿sí? Para pasar este tiempo que hoy estamos lejos, ¿sí? Del congregarse, ¿sí? No sé si falta poco, si falta mucho, pero es importante en lo íntimo, ¿sí? Que nos tomemos ese tiempo sin creer que no es importante el congregarse, que no es importante los pastores, los líderes, porque son puestos por Dios, ¿sí? Entonces es necesario también tener un pastor y líderes que nos vayan guiando e instruyendo en el camino, ¿sí? Entonces, una cosa no quita la otra, ¿sí? Pero muchas veces hay una confusión ahí y está bueno entenderlo, ¿sí? En primer lugar nosotros tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Entonces, eso me hace a mí estar fortalecido de otra manera. Eso me hace a mí mirar las cosas de otra manera, ¿sí? Mirar las cosas de otra manera, que yo dependa realmente del Espíritu Santo. Entonces, en ese lugar secreto, yo voy y me derramo. Yo voy y entrego todo, Señor, quiero esto, necesito que estés sacando esto de mi vida, necesito entregarte esto, papá, necesito que mi corazón esté santificado, llévate estos malos pensamientos, estos malos sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, nuestra naturaleza es así, por eso Dios nos deja esta enseñanza que constantemente vayamos a ese lugar secreto, que constantemente vayamos delante de su presencia, ¿sí? Sabiendo que Él nos da todo, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso es importante saber que nosotros fuimos creados para darle gloria a Él, ¿sí? Fuimos creados para vivir. Es importante esto, si nosotros vamos todo el tiempo a ese lugar secreto, o sea, nuestra vida va a ser distinta. Sí, nuestra vida va a ser distinta, que nos podamos tomar ese tiempo y que nos podamos alimentar de ese diario, ¿sí? ¿Sí? Que no nos durmamos, porque yo me imaginaba esto, ¿no? El pueblo de Israel comía ese maná antes que salga el sol. Pero ¿qué pasa si nos levantamos antes que salga el sol? ¿Sí? No arrebatamos esa bendición. Entonces es importante esto, ¿no? Que podamos entender que es necesario, ¿sí? Que lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Encomendar nuestra vida en sus manos, ¿sí? Darle gloria, gracias por un día más de vida, ¿sí? Y que Él tome el control de nuestra vida, de nuestra mente. Te vuelvo a repetir, es algo que a mí me ha ayudado mucho en este tiempo. Desde que conozco al Señor, ¿sí? Desde que conozco al Señor entendí dentro de mi ignorancia que tenía que depender de Él, ¿sí? Más allá de las autoridades puestas por Dios, ¿sí? Que no tiene que ni dudarlo, eso no entra en tela de juicio, no entra en tela de juicio porque ahí es donde entra la obediencia. Sabemos que Dios puso autoridades y tenemos que ser obedientes, ¿sí? Ahí es donde viene la bendición. Pero tenemos que entender que yo no puedo depender del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre puede fallar, el hombre puede no tener el tiempo, no puede ir más, no puede ser más que Dios, ¿sí? El hombre no puede ser nunca más que Dios. Por eso es necesario entender esto, que tenemos que depender de Dios, ¿sí? Que busquemos esa dependencia absoluta del Espíritu Santo, que es aquel que nos da la fortaleza, que es nuestro mejor amigo, nuestra roca, nuestro pronto. Y eso nos va a hacer ver las cosas de otra manera. Va a cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? Va a cambiar nuestra perspectiva. Así que quería compartir esta palabra contigo, ¿sí? Dije que ¿sí? Dios nos da este método diario, ¿sí? Que vayamos cuando podamos, ¿sí? Yo entendí en este tiempo que
el tiempo de lo secreto es mayormente temprano, ¿sí? Mayormente en ese tiempo que estamos solos, que no estamos haciendo nada, ¿sí? Buscar ese tiempito de meterse con Él, ¿sí? Y muchas veces no hace ni falta hablar, sino escucharlo, adorarlo, ¿sí? Y nada, adorar en el Espíritu, darle ese lugar, ¿sí? A que el Señor nos renueve nuestras lenguas, nuestras fuerzas, que Dios nos va dando en ese lugar secreto, ¿sí? Así que quiero alentarte a través de la palabra, así que si hasta ahora no has tenido esa posibilidad, ¿sí? Y no has encontrado esa manera, hoy es el día, ¿sí? Yo sé que muchos aquí en Casa de Restauración lo hacen, ¿no? De buscar en lo íntimo, en lo secreto. Ya saben, porque siempre el pastor nos lleva a esa enseñanza, ¿no? De tener esa línea de que tenemos que ser dependientes de Dios y buscarlo constantemente, ¿sí? Constantemente. ¿Y por qué? Miren qué sabio que es Dios. Miren qué sabio que es Dios, ¿no? Esto me viene ahora a la mente, ¿no? Que ¿para qué son todas estas enseñanzas? Para estos tiempos, para los tiempos difíciles, ¿sí? O sea, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Entonces, en todo el tiempo que se estuvo ministrando aquí en Casa Restauración, en esta dirección, era para que nosotros en este tiempo podamos aferrarnos a Dios en lo íntimo, en lo secreto, ¿sí? ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos. Así que, amado, Dios te bendiga mucho, ¿sí? Que podamos usar este método, ¿sí? Este método diario, ¿sí? Este método diario. No te olvides de ese que tiene Dios, pero no nos durmamos, ¿sí? No durmamos, que no nos agarre el sol y se derrita esa bendición que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Que cuando nos levantemos a la mañana, ay papá, te doy gracias. Gracias por un día más de vida, gracias por mi familia, gracias por lo que tengo, por lo que no tengo, ¿sí? Que Él aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Entonces, que podamos darle gracias por todo, ¿sí? Hablé de un método, hablé de un proceso. El proceso, el proceso que Dios nos lleva en este tiempo es que podamos permanecer en la oración, ¿sí? Que podamos permanecer en la oración, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado muchas veces y por eso Dios sigue tratando con mi carne, ¿sí? Que muchas veces uno entra en lo secreto, entra en lo íntimo, uno busca a Dios, uno adora a Dios, uno ora, pero a veces las cosas no suceden en lo que nosotros, en los tiempos que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos mayormente que suceda todo ya, ¿sí? Que las bendiciones vengan en el momento que nosotros ya oramos, sí Señor, y ya queremos que la bendición esté. Pero el proceso no es así, no, en el proceso no es así. En el proceso nosotros tenemos que permanecer, ¿sí? Permanecer en la oración. Más allá que nosotros no veamos el resultado, ¿sí? En el tiempo que nosotros queremos, ¿sí? Persistir, permanecer en la oración, ¿sí? Así como un buen soldado, ¿sí? Así como empezamos desde el principio, ¿sí? Seguir peleando esta una batalla y no bajar los brazos y sabiendo que en cualquier momento, ¿sí? Yo siempre digo que en un abrir y un cerrar de ojos, Dios puede obrar, ¿sí? A ver, siempre está obrando, ¿sí? Lo que quiero decir es que en un abrir y cerrar de ojos, esa bendición que nosotros estamos esperando puede venir, ¿sí? Puede venir. Y cuando nosotros vamos a lo secreto, a lo íntimo también, Dios nos da la revelación que a veces hasta inclusive no van a venir, que nosotros pedimos, ¿sí? Y que eso no nos lleve a un enojo. Eso le pasó a Pablo, ¿no? Dios le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Y hay cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Pero Dios sí. Entonces, cuando nosotros vamos a lo íntimo y a lo secreto, ahí vamos entendiendo, ¿sí? Los planes de Dios, ¿sí? Los planes de Dios. Entonces no nos enojamos cuando las cosas no suceden. No se trata de... Cuando yo oraba por el tema de mis ojos, cuando a mí de joven, a los 20 y pico de años, me dijeron, ¿sí? Y
Y cuando yo entré al camino, oraba en esa dirección, y un día alguien me dijo, pero capaz que tu fe no es tan grande. Capaz que no es lo suficiente para que Dios te dé la vista una vez más. Y me había causado un dolor ¿sí? en mi corazón. Pero lo maravilloso de esto es que cuando fui leyendo la palabra y vi la historia de Pablo, cuando Pablo también ¿sí? tenía problema en su vista y él fue a clamar a Dios y Dios le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Y si yo veo en la historia de Pablo, creo que era un varón de fe. ¡Ja! ¿Sí? Entonces yo dije, los planes de Dios no son como los míos. ¿Sí? O sea, los planes de Dios no son como los míos. ¿Sí? Él sabe todo. Y a veces hay bendiciones que no vienen a nuestra vida. ¿Sí? Hay milagros que no vienen a nuestra vida, pero Él sabe por qué. Entonces, si nosotros vamos a lo íntimo, vamos a entender eso. ¿Sí? Si no, vamos a ser un religioso. ¿Sí? Un religioso que nos basamos solamente en los milagros y en las bendiciones de Dios. ¿Sí? Pero no. Cuando uno busca a Dios en lo ¿sí? rompe con toda religiosidad y se caen todos los velos, toda ceguera, ¿sí? O sea, ya no importa eso, no tenemos que vivir de los milagros, ¿sí? No tenemos que... ¿Por qué te digo esto? Porque si no ocurre un milagro, seguramente bajes los brazos, seguramente empieces a dudar de Dios. Sí, eso es lo que pasaba en la antigüedad con el pueblo de Israel, que tenía que llegar a la tierra prometida en 40 días. ¿Y por qué? Las cosas no sucedían como ellos querían, tuvieron que caminar 40 años. ¿Sí? Quiero decirte con esto, que si nosotros vamos a lo íntimo, a lo secreto, vamos a entender un poquito más el corazón de Dios. ¿Sí? Y aunque sea un poco doloroso, porque por ahí esto es lo contradictorio de lo íntimo y lo secreto, que muchas veces cuando vamos a ese lugar no vamos a obtener lo que nosotros queremos. Dios nos va a revelar cosas, nos va a mostrar cosas y muchas veces nos va a decir que no. Pero lo bueno, cuando uno realmente busca a Dios en lo íntimo, empieza a madurar en lo espiritual y ya no es un niño. Sabemos que a un niño, cuando le sacamos o le decimos que no, ¿qué hace? Berrinche, ¿sí? Empieza a enojarse y a tirar todo, y que eso es un espíritu que muchas veces pasa, ¿sí? Que nos toma a los hijos de Dios también, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que nos tome un espíritu? Eso le pasa también, ¿sí? Por eso Jesús lo reprendió a Pedro, ¿sí? Por eso es importante que todo el tiempo vayamos a los secretos y decir, Señor, te entrego todo. Señor, purifica mi corazón, mi mente, mi espíritu. Señor, quiero estar limpio, purificado. Quiero ser justo, Señor. Dice que la oración del justo. Pero para ser justo todo el tiempo tenemos que ir al Señor. Todo el tiempo tenemos que ir a la cruz. Todo el tiempo tenemos que ir a la sangre de Jesús, que es lo que nos lava y nos justifica delante del Padre. Por eso es importante esto, ¿no? Que lo íntimo y lo secreto no es... no lo entendemos bien, necesitamos un tiempo para entender realmente. Entonces cuando nosotros vamos a ese lugar, ¿sí? El proceso pasa a ser distinto. ¿Sí? El proceso de permanecer, de persistir, de seguir, o sea, batallando, ¿sí? En oración, más allá de que no llegue. ¿Sí? Yo hace mucho tiempo también a mi hijo, ya hace más de 2 años, más en este proceso, no lo puedo ver, ¿sí? Por una decisión de él, pero por eso yo tengo que ir todo el tiempo y constantemente ahí, a los secretos, ¿sí? A los secretos. Y saber que cuando uno va a eso, vas entendiendo un montón de cosas, y vas entendiendo los propósitos de Dios, vas entendiendo, y uno va madurando y ya no hace berrinche, ¿sí? Ay, pero Dios, pero yo quiero verlo. Obviamente que me genera muchas veces angustia, ¿sí? Y uno va a ese lugar y lloro delante de la presencia de Dios, porque el que dice que no lo hace es mentira, ¿sí? Es mentira, porque a nuestra carne hay cosas que le duelen, ¿no? Entonces, qué bueno ir ahí a la presencia de Dios y quebrantarse, decir, Señor, hazte fuerte en mi debilidad, ¿sí? Hazte fuerte en mi debilidad. Entonces ahí Dios te va hablando, que por ahí no es el tiempo, que falta poco, que falta...
ahí nos va mostrando y nos va revelando cuál es la situación, ¿sí? Pero nosotros tenemos que persistir y permanecer en ese lugar secreto, ¿sí? O sea, ya no vivo más yo, vive Cristo en mí, dijo Pablo, ¿no? Entonces, lo bueno de eso es eso, ¿sí? Ir a ese lugar y decir, Señor, dependo de ti, yo ya no puedo con esto, muchas cosas he querido pelear con mis fuerzas y realmente no puedo. No pude, ¿sí? No pude, y eso hace hasta muchas veces que nos frustremos. Por eso es importante ir a ese lugar, inclinarse o como uno quiere, ¿sí? Porque eso no altera, ¿sí? No altera. Pero lo importante es ir a ese lugar con un corazón quebrantado, decir, Señor, mostrame realmente qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que entregarte, ¿sí? Para cada justo, para cada día parecerme más a ti. Señor, te entrego todo. Eso es lo que Dios nos enseña en esta mañana. Así que vayamos a ese lugar y decir, papá, llévate todo, llévate todo, llévate todo. Sin ti no soy nada. Sin ti no puedo. Y ahí es donde glorificar en nuestra vida. Cuando nosotros le damos el lugar que Él se merece. Por eso es importantísimo ese lugar, ¿sí? Ese lugar. Y siempre orando en la dirección para nosotros, ¿no? O sea, Señor, yo me presento delante de ti. Si no, iríamos todos al lugar secreto. Pero cuando Dios quiere que nosotros, así individualmente, vayamos a ese lugar secreto, ¿es por qué? Porque Él quiere tratar con nosotros. Porque el anhelo de su corazón es que cada día nosotros nos parezcamos más a Él y que rompamos con toda estructura, con toda religiosidad, con toda forma, con todo diseño, con todo criterio, con todo lo que nosotros creemos, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos eso, ¿no? Nuestra naturaleza pasa, yo quiero que esto sea así, yo quiero que esto... Y Dios dice, no, no es así, no es así, no es así, yo tengo un diseño para ti. Gabriela, yo tengo un diseño para cada miembro de Casa de Restauración. Yo tengo algo para cada uno, ¿sí? Por eso es importante eso. Es importante que vayamos a ese lugar y le pidamos revelación, revelación a Dios. A mí me fascina que tantas congregaciones hay en el mundo, tantas casas de Dios y son todas distintas. Yo he tenido la posibilidad de ir a muchas y todos los formatos son distintos, todos los diseños que Dios le dio a cada siervo son distintos. Y eso es lo maravilloso. Y de la multiforme, vamos a los secretos, eso lo vamos a poder ver, eso lo vamos a poder masticar, ¿sí? Eso lo vamos a poder llevar a nuestra vida, porque si no, todos queremos que todo sea igual o que el otro sea como yo quiero, y no, eso no va a suceder. No va a suceder nunca, ¿sí? Porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero por eso es necesario que vayamos a ese lugar. Sí, Señor, no es mi forma, no es mi fuerza, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que vos querés, Señor? Ayúdame, papito, ayúdame, dame el camino, dame la dirección. Nosotros vamos a ese lugar, Él empieza a direccionar nuestra vida. Y lo primero que viene a nuestro corazón es la pasión por esas almas que están afligidas. Cuando uno busca a Dios en la intimidad, empieza a apasionarse por las almas que no tienen a Él, que no lo conocen, esas almas que están tristes. Entonces, ahí uno empieza a sentir lo que siente el corazón del Padre. ¿Qué siente el corazón del Padre en este tiempo? En este tiempo donde hay muchos que están perdidos, donde hay muchos que están apartados, donde hay muchos que están confundidos, ¿sí? Aquellos que solamente creen en ellos mismos, ¿sí? En su fuerza, y cuando uno busca a Dios, puede sentir el corazón de Dios, cómo late el corazón de Dios, lo que siente el corazón de Dios por su creación, ¿sí? Por eso es importante. Cuando nosotros buscamos a Dios en lo íntimo, lo que primero hacemos es decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando uno busca a Dios en lo íntimo, en lo secreto, lo primero que hace es decir, a ver, aquí en Casa de Restauración, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Pastor, cuando pase todo esto,
Dios me está mostrando y Dios quiere que salgamos a las calles. Esas almas que están perdidas, que están tristes, angustiadas, aquellos que tanto pone el corazón de mi Padre triste, yo quiero ayudar. Por eso es importantísimo ir a ese lugar, ¿sí? Ir a ese lugar secreto, íntimo, y ahí vamos a empezar a ver lo que Dios quiere, ¿sí? Aquí en nuestra congregación, ¿sí? Nuestra casa se llama Casa de Restauración, ¿sí? Te pido perdón. Ahora, Casa de Restauración, mi nombre es Gustavo, soy de Casa de Restauración de la Red 98, Monte Grande. ¿Qué te quiero decir? No, la visión de este lugar. Hoy, hermano, en este tiempo he visto tantas personas y tantos hermanos que han sido restaurados. Muchos no están, ¿sí? Muchos no están, han pasado, se han restaurado y se han ido, ¿sí? Por eso se llama Casa de Restauración. Una vez Dios le dio esa visión al pastor, ¿no? Que muchos no permanecen por eso, porque son restaurados y se van. Es el ministerio que tenemos aquí. Entonces, qué importante que nos podemos alinear con eso, ¿no? Que nos podamos alinear con eso, con pasión por restaurar esas almas. Oh, tenemos ese ministerio, amado. Tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Eso está en 2 Corintios 5, 18, si no me equivoco, ¿sí? Si mi memoria no me falla. Pero es lo que nosotros tenemos que ver. Y ahí todo empieza a cambiar. Cuando nos alineamos con la visión del hogar, ¿no? Con la visión del hogar. Y ahí donde estamos, ¿sí? Empezar a profetizar sobre eso. Profetizar sobre los huesos secos, ¿sí? Profetizar para que este lugar cada día crezca más, para que haya ese avivamiento que Dios quiere, para que las almas cada día sean más restauradas, ¿sí? Empezar a profetizar, ¿sí? Sobre este barrio, ¿sí? Sobre esos huesos que necesitan el aliento de vida, ¿sí? Resistir y permanecer, ese es el proceso. Dije método, proceso y resultado. El proceso que podamos permanecer como iglesia, que podamos permanecer como cuerpo, ¿sí? Batallando en ese lugar, ¿sí? Y que cada día Dios nos vaya revelando y mostrando su belleza, ¿sí? Que nos vaya mostrando su rostro y todas sus características que tiene nuestro amado Jesús. Y el resultado es que va a venir la recompensa. Dice que Él nos va a recompensar en público, ¿sí? En público. Amado, no te sientas mal, eso es un proceso. ¿Sí? A veces uno quiere ser promovido, quiere la recompensa ya, quiere que te nombren, quieren que esto, quieren que lo otro, y queremos... Yo tuve que pasar ese proceso, ¿sí? Eso me ayudó mucho el proceso. Y me ayudó mucho saber el resultado, que el que nos promueve y no es el hombre, sino es Dios, ¿sí? Entonces, saber que ese es el resultado. La recompensa viene de lo alto. Dijo David, mi socorro viene de lo alto, ¿sí? Entonces, que podamos visualizar esto, ¿sí? Que la recompensa viene de parte del Padre, ¿sí? Él es el que nos recompensa. Pero, a ver, yo quiero una recompensa. Ok, tenés que buscar en lo íntimo, tenés que buscar en lo secreto. Eso es importantísimo, permanecer en la oración, ¿sí? ¿Sí? El honrar. A veces nosotros queremos ser honrados, pero nosotros estamos honrando. ¿Sí? Es algo que Dios está tratando conmigo. Gustavo, ¿querés ser honrado? Empezá a honrar. Empezá a honrar, ¿sí? A valorar lo que el otro hace, más allá de su realidad. Hace poco escuché que decía eso, ¿no? Honrar más allá de la realidad. Y le doy gracias a Dios porque en esta casa siempre se ha honrado más allá de la realidad. Y no voy a hablar del otro, sino de mí, ¿sí? En esta casa siempre me han dado un lugar más allá de mi realidad, más allá de lo que Dios estaba tratando conmigo, ¿sí? O sea, Dios es tan maravilloso que nos da esa oportunidad. Es un Dios de oportunidades, pero es la oportunidad que Dios nos da, ¿sí? No es lo que yo quiero. Porque ahí es donde muchas veces entramos en una confusión, ¿sí?
qué es lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Entonces creo que no me da oportunidad, creo que no me dan oportunidad, creo que no valoran lo que yo hago, y te lo hablo con autoridad porque yo pasé ese proceso. Pasé ese proceso donde todo me enoja, donde todo me molesta, donde hay cosas que no entiendo y entras en un letargo y en una confusión, ¿sí? Que solo lo secreto y lo íntimo te lo puede extirpar, te lo puede sacar, ¿sí? Que esta palabra sea de aliento para ti, hermano, que perteneces aquí a Casa de Restauración, a aquellos hermanos que no pertenecen a esta congregación y aún aquellos que no conocen las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado, si no conoces las cosas de Dios, puedes llevarlo a tu vida, ¿sí?, familiar, a tu vida individual. O sea, eso es lo maravilloso de Dios, ¿sí?, que Dios nos habla a todos, ¿sí?, nos habla a todos de diferente manera. Entonces es importantísimo estos 3 puntos, ¿sí?, estos 3 puntos, que podamos entender la forma de Dios, y Dios nos da la forma, nos da el proceso, ¿sí?, que podamos entender. Y es un proceso que tenemos que seguir permaneciendo, que no tenemos que bajar los brazos, ¿sí?, que sigamos orando, ¿sí?, que sigamos alimentándonos de la oración, que es una de las armas más poderosas que tiene el Hijo de Dios. La mayoría de los avivamientos o pastores conocidos, siempre, no sé si alguna vez has escuchado a Carlos Anacondia, que hace Campañas. ¿Cómo? Campañas. Hace campañas, ¿sí? Y él siempre dice que el secreto de él era la oración. La oración y el ayuno, ¿sí? La oración y el ayuno, es importantísimo la oración. Entonces, que esta arma, ¿sí?, esta estrategia que Dios nos da, podamos llevarlo a nuestra vida, ¿sí? La oración, la palabra de Dios, el alimento diario, como hablábamos hoy, de ese maná. Así que quiero alentarte en esta mañana, en este hermoso día que Dios nos ha regalado, un día más, ¿sí?, un día más. Entonces, lo maravilloso es esto, ¿sí? Si nosotros vamos a lo secreto y a lo íntimo, lo que tenemos es que vivir en acción de gracia, ¿sí?, en acción de gracia. Ese es nuestro combustible, es nuestra agua que necesitamos todos los días, ¿sí?, que podamos ser esos sedientos y esos hambrientos por el Señor, ¿sí?, por Jesús, por nuestro amado, ¿sí? Y esto es un gesto de amor que uno hace, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto diariamente, valoramos lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Lo que Jesús hizo en la cruz fue el acto más hermoso de amor, ¿sí? No hay algo parecido a lo que Él hizo en la cruz, ¿sí? Fue un antes y un después en la historia, ¿sí? Y todo el mundo habla de eso, ¿sí? Un antes y un después, ¿sí? Lo que Jesús hizo en la cruz, un gesto de amor, ¿sí? Maravilloso. Entonces, déjame decirte a vos que por ahí nunca has tenido la posibilidad de conocer a Jesús, ¿sí? Con esto te estoy diciendo que Jesús te ama, ¿sí? Que Jesús dio su vida por mí y por ti, con un propósito, que su nombre sea glorificado, ¿sí? Y que podamos obtener la vida eterna, que podamos obtener eso tan maravilloso que es el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y que sabemos que cuando Él venga vamos a reinar juntamente con Él, ¿sí? Reinar juntamente con Él. ¡Wow! ¿Sí? Que podamos aferrarnos a esa palabra. Déjame decirte que hay alguien que realmente te ama, ¿sí? Y se llama Jesús. Así que si nunca has hecho una oración de fe, te invito a que repitas conmigo, ¿sí? Repetí conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Y amado Jesús, en esta mañana te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón, Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, Señor. Y que a través de esta oración se corte toda maldición generacional y genética. Y a través de esta oración puedo tener la autoridad de declararme libre, mental, físico y espiritual. Amén, amén y amén.
Amado, quiero alentarte en esta mañana, en que podamos entender que Jesús está con nosotros. Hay una alabanza que me ha ayudado mucho en este tiempo, que dice: yo sé que estás aquí, oigo tu caminar, te mueves en mi vida, papá, papá, trayendo sanidad. Y una vez más: yo sé que estás aquí, oigo tu caminar, te mueves en mi vida, trayendo libertad. Aleluya. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, ¿sí? Que podamos reconocer que Él está aquí, ¿sí? Que podamos escuchar su caminar, que podamos escuchar su palpitar de su corazón, y Él trae a nuestra vida libertad, Él trae a nuestra vida sanidad, Él trae a nuestra vida todo aquello que necesitamos para ser libres, ¿sí? Para poder transitar los momentos de dificultad, para que podamos transitar los momentos de enfermedad, para que podamos transitar momentos difíciles. Solo necesitamos saber y entender y reconocer que Él está en nuestra vida y que Él tiene el control de todo. Dios te bendiga muchísimo. Declaro un día bendecido sobre tu vida, sobre tu familia, y te invito a que me acompañes en oración, ¿sí? A que podamos orar por todas las peticiones, por Casa de Restauración, por cada hermano, por los pastores y por aquellos que están saliendo a trabajar, que ponen su vida, ¿sí? Así que acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, papito querido, que sin ti no somos nada. Reconocemos una vez más, Señor, tu autoridad, tu poderío. Declaramos, Señor, en este día, papá, bendición, bendición. Y declaramos que tu Espíritu empieza en cada corazón de mis hermanos en Casa de Restauración, en el corazón de mis hermanos, de aquellos hermanos que no pertenecen a esta casa, pero que están escuchando. Aquellos que no te han conocido, aquellos que hoy te han recibido, aquellos que están apartados. Papito querido, ponemos delante de tu presencia y declaro que tu Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a tocar esos corazones que están cansados. Ahora, Espíritu Santo, levanta sus manos, levanta sus brazos. Aquellos que están enfermos, lleva sanidad. Aquellos, Señor, que tienen miedo, lleva tu amor que echa fuera el temor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, saliendo de este lugar, por medio de este video, como una saeta poderosa, tocando sí, Señor, cada corazón, tocando cada mente, tocando ahora en el nombre de Jesús, y declaro sanidad, libertad, conversión en el nombre de Jesús sobre cada hermano que está de Casa de Restauración. Espíritu Santo, lleva esta revelación de tu palabra, que podamos buscarte en lo íntimo y en lo secreto, papito, que haya una vida de dependencia absoluta de tu Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu de autosuficiencia, en el nombre estamos dependientes de ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así, papito, ponemos a los pastores delante de tu presencia. Te pido una bendición, papá, sobrenatural. Dale aún más de lo que tienen, papá. Que en este momento, Señor, sean llenos aún más, Señor. Sigue dándole, papá, visiones. Sigue dándole, Señor, esos secretos, esas estrategias. Eso es lo que tú tienes, querido. Aumenta, Señor, aún más lo que ellos tienen, papá. No solo los pastores de aquí, sino los pastores de todo el mundo, papá. Sí, los pastores que nosotros conocemos, que han venido a ministrar aquí. Ministra sus vidas, ministra su familia, su congregación, en el nombre de Jesús. Papá, pongo delante de tu presencia al presidente
Declaro sobre su vida conversión, Señor, declaro libertad, declaro tu Espíritu Santo obrando, Señor, en ese corazón, papito querido. Sigue dándole la fortaleza, la sabiduría, para que siga guiando a tu pueblo, Señor. Sabemos que toda autoridad es puesta por ti, Señor. Oramos por el presidente, por el gobernador, por el intendente de aquí de Montegrande y de cada localidad. Oramos, Señor, por el intendente Grey. Te pido, Señor, que obres en su vida, que sigas obrando, dale la fortaleza que él está necesitando. Señor, sigue dándole estrategia, sabiduría, guía y dirección. Asimismo sobre el gobernador y sobre toda autoridad, sobre todos los que están trabajando, sobre la policía, sobre el ejército, sobre la gendarmería, sobre todas las fuerzas. Espíritu Santo, declaramos, Señor, a aquellos que no te conocen libertad, declaramos conversión, y aquellos que son tus hijos, Señor, sigue obrando en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los médicos, aquellos que ponen su vida, papá, en este frente de batalla. Oro por los médicos, los enfermeros, los camilleros, aquellos que están saliendo a trabajar, papá, en este tiempo que se está abriendo esta cuarentena. Guárdalo, Señor. Tené misericordia de nuestra Argentina, Señor. Que baje, Señor, que baje los infectados, papito querido. Papá, tené misericordia, Señor. Clamamos a ti. Permanecemos en la oración, permanecemos en la humillación, Señor, porque lo que tú anhelas es que tu pueblo se humille, Señor, y busque tu rostro, papá querido. Así tú inclinarás tu oído y sanarás la tierra. Padre, clamamos, persistimos, permanecemos en la oración y en un clamor, Señor, creyendo que para ti nada es imposible, Señor. Guárdanos en este tiempo y danos la fortaleza para seguir permaneciendo en obediencia en esta cuarentena, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, que podamos permanecer en la obediencia, que no seamos desobedientes, Señor. Papito querido, que nos guardemos y danos la revelación de tu amor, Padre, en este tiempo, que tengamos que cuidar al otro también, Señor, que no solo pensemos en nosotros, sino que también pensemos en nuestro prójimo. Amado Dios, te doy gracias y declaro un día súper bendecido, lleno de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho y no te